Instale el módulo de alimentación y el módulo de la máquina de campo en el rack de experimentos. Coloque el eje del rotor en la ranura central de la máquina de campo. De ser necesario, apriete con la llave de 8 milímetros. Coloque los dos ejes del polo magnético en los puntos de P5 y P1 de la máquina de campo y sujete firmemente con la llave. Instale el rotor de disco tipo A en el eje y fíjelo con el perno. Coloque los imanes circulares permanentes en los ejes P1 y P5 y encima coloque los dos polos magnéticos sobre los imanes. Asegúrese de que exista una separación con el rotor para que estos no se toquen y fíjelos con el perno. Ahora conecte el rotor de disco tipo A a las terminales A1 y B1 del módulo de la máquina de campo. Del módulo de alimentación, conecte la salida de 0 volts con la terminal 4. Conecte la salida de 6 volts con la terminal 2. Las terminales 5 y 6 entre sí. Y las salidas de alimentación de corriente directa de la fuente de alimentación a la bobina del rotor, conectando la terminal positiva a la terminal A2 y la terminal común a la terminal B2. De acuerdo al punto 7, una vez determinada la dirección del giro del rotor, encienda el módulo de alimentación y observe si el giro del rotor es igual al que mencionó anteriormente. Después apague la fuente de alimentación e invierta las conexiones del rotor, cambiando las conexiones de A1 y B1 y repita el punto anterior del experimento. Realice los pasos restantes de la práctica. La operación de un motor de inducción trifásico está basada en la aplicación de la ley de Faraday y la fuerza de Lorentz en un conductor. Se induce un voltaje en cada conductor mientras el flujo pasa por ellos. El voltaje inducido produce una corriente I que fluye por el conductor debajo del polo a través del disco tipo A y regresa a través de los demás conductores. El conductor que transporta corriente queda en el campo magnético de los imanes permanentes y experimenta una fuerza mecánica. La fuerza actúa en una dirección para arrastrar el conductor junto con el campo magnético. Instale los 6 módulos en el rack para experimentos. El campo magnético rotatorio necesita 3 fases de energía. Obtendremos el campo magnético haciendo uso de la fuerza de inducción de las 3 fases electromotrices que nos da el convertidor rotativo. Instale el estator de energía de corriente alterna de la siguiente manera. Coloque 3 de los 5 ejes de los polos magnéticos en la máquina de campo, en los orificios P1, P6 y P4, y déles un apretón con la llave de 8 milímetros. Coloque el devanado de 300 vueltas arriba del polo magnético y ensámblelos en los ejes. Asimismo, fíjelos con los pernos. Colocado el estator, coloque la brújula en la ranura central. Ahora instale el convertidor rotacional para obtener las 3 fases de energía de corriente alterna de la siguiente forma. Colocaremos los ejes como en el experimento anterior en la otra máquina de campo, en P1, P5 y la ranura central. Coloque los devanados de 700 vueltas arriba del polo magnético
y ensámblelos en los ejes. Asimismo, fíjelos con los pernos de fijación. Ahora coloque en el eje de la ranura central el rotor de 3 polos, sin fijarlo con el perno. Coloque la máquina de tarjeta gráfica del convertidor rotacional en las ranuras de las bobinas del estator. La tarjeta tiene unos conectores por detrás de la cara que van insertados en los nodos de las bobinas. Asegúrese de que las terminales embonen bien. Después coloque el portaescobillas tipo C y fíjelo con el perno. Del módulo de alimentación, conecte la salida de 0 volts con la terminal 4. La salida de 6 o 12 volts a la terminal 2. Las terminales 5 y 6 entre sí. Asimismo, la salida positiva de corriente directa a la terminal T2 del convertidor rotacional. Y la terminal común GND a la terminal T5 del convertidor. Del convertidor rotatorio, conecte la terminal T1 con la terminal de 5 amperes del amperímetro de corriente directa. La terminal común del amperímetro de corriente directa a la terminal 1 del reóstato. T3 a la terminal 2 del reóstato. T4 a la terminal superior del portaescobillas. T6 a la primera terminal inferior del portaescobillas, de fuera hacia adentro. La segunda terminal del portaescobillas con T9. La tercera con T8. La cuarta con T7. T10 con la terminal de 10 volts del voltímetro de corriente alterna. T11 con el común del voltímetro de corriente alterna. T13 con la terminal roja del devanado colocado en P1. T14 con la terminal roja del devanado en P6. Y T15 con la terminal roja de P4. De la máquina trifásica, conecte el borne rojo del devanado en P1 con el negro del devanado en P6. El rojo de P6 con el negro de P4. Y el rojo de P4 con el negro de P1. Una vez confirmado que las conexiones estén bien, conecte y encienda la fuente de alimentación. Reduzca la resistencia del reóstato, girando la perilla en dirección de las agujas del reloj lentamente, para ajustar la velocidad del convertidor rotativo. Observe el estado de rotación de la brújula que gira en la dirección de campo magnético. Si la fuerza magnética es débil, magnetice la brújula con el imán de barra para obtener la polaridad correcta. Si la dirección de rotación de la brújula es contraria a la dirección del convertidor de velocidad trifásico, cambie la polaridad de las terminales de salida de las 3 fases. Reduzca la velocidad del rotor mediante el reóstato, la resistencia inicial y observe el movimiento de la brújula. Realice los siguientes pasos de la práctica a partir del punto 7. En los motores de corriente alterna, el campo magnético giratorio es generado por la parte llamada estator.
En el experimento, el estator cuenta con bobinas inductoras de tipo trifásicas y se encuentran desfasadas 120 grados entre sí en el espacio. Cuando por estas bobinas circula un sistema de corrientes trifásicas equilibradas, cuyo desfase en el tiempo es también de 120 grados, se induce un campo magnético giratorio que envuelve a la brújula. Este campo magnético variable va a inducir una tensión en la brújula, de acuerdo a la ley de inducción de Faraday.